Bendiga a la persona que está ahí a su lado. Muy bien, estamos aquí. Bueno, iglesia, redimidos del Señor, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová su rostro sobre ti y ponga en ti paz. ¿Sabían ustedes que un águila no pelea con una serpiente en la tierra? El águila atrapa a la serpiente y la sube a los aires y la deja caer. Una serpiente no tiene poder ni balance en el aire. En el aire es vulnerable, inútil y débil, a diferencia de cuando está en la tierra, que es peligrosa y poderosa. ¿Qué quiero decir con esto? No luches tus batallas con herramientas humanas. Remóntate a las alturas, en las salas del Espíritu, y deja que Dios pelee tus batallas. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, nos enseña: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ahí tenemos las herramientas. Dios nunca nos deja desprovisto. Él nos da herramientas para que las utilicemos para nuestro beneficio. Pero lamentablemente la mayoría de las personas luchan con sangre y carne. Entienda bien, porque este es un principio sumamente importante. Prestemos atención al manual de instrucciones. Es Biblia. Tenemos que nosotros saborearla, masticarla, gustarla, retenerla, digerirla y aplicarla a nuestras vidas. Es la carta de nuestro amado Jesús, que nos habla y nos dice qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Efesios capítulo 6, versículos 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, eso lo dice la Biblia, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás no es omnipresente, ahí lo dice. Necesita huestes celestiales para que cumplan el plan que Él organizó y que Él ideó para la humanidad. La omnipresencia es un atributo de Dios. Él sí puede estar en todos lados a la misma vez. Está aquí, está en la China, que tenemos un montón de horas de diferencia, está en Europa, donde quiera que esté, el Señor está presente. Pero ¿por qué entonces nosotros peleamos con sangre y carne, aún conociendo este versículo? Esposo contra esposa, la suegra contra la nuera, hijos contra los padres. El enemigo pone en nuestra mente todo lo negativo de la otra persona y nosotros se lo creemos. Por ejemplo, mi esposo hizo un comentario que me hirió. Eso produjo una herida en mí. Ahora, esa herida, vaya usted analizándose usted mismo mientras yo hablo. Esa herida grita muy fuerte porque me hirió. Las cosas buenas las dejamos pasar. Y no me permite ver las cosas positivas que él tiene. Porque esa herida me dolió tanto que está gritando. Porque el diablo incansablemente se encarga de traer esa herida a mi mente para amargarme, para enojarme, para deprimirme. Esa semilla que Satanás sembró en mi mente bajó a mis emociones, a mi corazón, y mis emociones comienzan a reaccionar. Entonces es cuando veo lo negativo en mi esposo. Por tal motivo es importante conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Otra vez palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, que lista, ¿verdad?
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El diablo nos ofrece el platillo muy bien presentado, pero no nos obliga a comerlo. Esa es decisión de cada uno de nosotros. Y ahora le voy a invitar a que elevemos una oración delante del trono de la gracia. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Amado Señor, reconocemos que estamos delante de un Dios que es 3 veces santo, que merece toda nuestra gloria, honra y alabanza. Pedimos el perdón de nuestras faltas cometidas conscientemente e inconscientemente para llegar sin ningún impedimento delante del trono de la gracia. Padre, te agradecemos por la salvación de nuestras almas y la esperanza de la vida eterna. Padre, intercedemos por todas las personas que tienen dolencias físicas, que tu mano de sanidad les toque para que sean restaurados a salud. Intercedemos por los cautivos espirituales, que ellos puedan levantar los ojos al cielo y clamar por la libertad que tanto necesitan. Intercedemos por aquellas personas que están atravesando por problemas económicos, que tú dirijas sus pasos para llegar al lugar que será de provisión para su sustento. Intercedemos por nuestros gobernantes, policía, bomberos y toda institución pública para que podamos vivir quieta y reposadamente como nos enseña tu palabra. Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, en tu obediencia a tu palabra, por amor a la niña de tus ojos, oramos por la paz de Jerusalén y la tierra de Israel. Bendice al pueblo de Israel con tu promesa de redención. Guárdalos en tu amor. Dales esperanza renovada en el día de su salvación. Te agradecemos, papito lindo, porque tú nos llamas linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué tremendo privilegio! Amado Dios, ayúdame a exponer tu palabra con claridad. Abre nuestro entendimiento para que podamos escuchar tu voz y ser libres de toda culpa. Reprendemos en el poderoso nombre de Jesús toda la artimaña del enemigo. Lo pedimos con acciones de gracias en el poderoso nombre de Cristo y los redimidos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer la dinámica que hicimos en el tema anterior. ¿Ustedes recuerdan? De hecho, tenemos que aprenderlo a hacer todas las mañanas cuando nos levantamos. La semana pasada dijimos que tenemos que enviarle información al centro de nuestro cerebro. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a enviarle esta información ahora en estos momentos. Entonces, repitamos todos juntos. Espíritu, te ordeno, o sea, mi espíritu, te ordeno que te sujetes al Espíritu de Dios. Alma, te ordeno que te sujetes a mi espíritu. ¿Por qué? Porque mi espíritu ya está sujeto al Espíritu de Dios. Cuerpo, te ordeno que te sujetes a mi espíritu y a mi alma. ¿Por qué? Porque los tres están alineados, sujetos al Espíritu de Dios. ¿Listo para que el Espíritu Santo nos hable? Hoy nos va a hablar el espíritu de abandono. Ese espíritu está muy relacionado con el espíritu de rechazo. Le invito a leer la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en Isaías capítulo 54, versículo 10. Dice de esta manera: porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Pueblo de Dios, te está hablando el Señor, te está hablando tu Creador. Dice que su misericordia no se apartará de ninguno de nosotros. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti y de mí también. Dios ama tan apasionadamente a su pueblo, nosotros somos pueblo de Dios, que hace Él un pacto de paz con nosotros. El amor inquebrantable del Señor no se apartará nunca de nosotros. Este versículo nos recuerda a nosotros
que el amor de Dios por nosotros es inagotable. ¿Entiende lo que es la palabra inagotable, verdad? Los montes se pueden mover. Fíjense en ustedes para que se mueva un monte, ¿no? Pero la misericordia del Señor permanecerá estable sobre nuestras vidas. Su amor no está condicionado con nada ni con nadie. Dios ha tomado la decisión de amarnos a nosotros en Cristo y lo cumplirá hasta la eternidad. Él nunca nos abandonará. Desde que Adán y Eva fueron separados de Dios en el jardín del Edén, el espíritu de orfandad ha penetrado en toda la tierra, causando un daño indecible. Al decir orfandad me refiero a ese sentido de abandono, de soledad, de separación y de aislamiento. El abandono se refiere a una herida emocional que se origina en la infancia. Por eso, cuando ministramos, decimos que tenemos que ir al cuadro de la vida. Desde el momento que fuimos engendrados, ya comienza ahí nuestra historia. Tiene impacto, lo que nosotros vivimos en nuestra niñez, tiene mucho impacto en nuestra vida adulta. Esa herida surge cuando una persona experimenta abuso o abandono emocional. ¿Qué es el abandono emocional? Es un estado en que una persona se siente indeseada, rechazada, insegura o dejada de lado. El abuso físico es negligencia o desprotección donde las necesidades físicas básicas del niño, como alimentación, higiene, vestido, protección, vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación o cuidados médicos, no existen en absoluto. Abandono psicológico en la infancia. Es la falta de atención a las necesidades emocionales y físicas de un niño, y esto puede incluir rechazar al niño, no darle amor, no alimentarlo, lo que genera una sensación de desamparo y soledad. Ustedes habrán notado, mientras estuve hablando, mientras les estuve mostrando los diferentes tipos de abandono, cómo el abandono emocional, físico y psicológico se entrelazan entre sí. Heridas de la infancia. Veamos las heridas que se producen en la infancia. Rechazo. Eso lo hemos hablado en el tema anterior, no me voy a detener aquí porque tengo mucho material para compartir con ustedes. Humillación. Ahí dice, se burlaron de mí y se avergonzaron. Puede ser, muchas veces acostumbramos, por lo menos en nuestros países, de donde yo vengo, se acostumbra, no sé en el suyo, pero me imagino que también, usar sobrenombres. Chaparro, gordo, flaca, prietito, cabezón. Causa mucha gracia a nosotros, pero no a los niños. A ellos les afecta, a ellos les duele, produce una herida. Estos apodos causan gracia, pero para ellos no. Mis ancestros son todos italianos. Tengo unos tíos que sus 3 primeros hijos fueron italianos, pero después ellos decidieron viajar a Argentina y en Argentina tuvieron otra hija. A mi tía se le hacía gracioso, porque ella no era italiana, esta 4ª hija, de llamarla calabaza podrida. Y ella se reía cada vez que la llamaba así. Pero para mi prima produjo un dolor grande. Y no solamente que es una palabra de humillación, sino que trajo maldición a su vida. Ella falleció como una calabaza podrida. Exactamente así. El cáncer la redujo
a tal punto que vio cuando una calabaza se echa a perder, cómo se reduce? Bueno, exactamente así. ¿Cómo supimos que a mi prima le dolió? Porque ella nunca le comentó a sus padres ni a sus hermanos, pero dejó una carta escrita. Cuando ella se enfermó, escribió una carta y le dijo a su hija: el día que yo muera, esto se lo entregas a mis padres y a mis hermanos. ¿Qué decía la carta? La carta decía que ella había vivido toda la vida con una herida muy grande porque la llamaban calabaza podrida, que el único amor que había sentido era el de su padre, que siempre la llamaba mi nena, pero del resto no. Entonces tenemos que tener, hermanos, cuidado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué decimos? A veces nos causa gracia, lo festejamos y no sabemos cuánto le puede herir a una criatura. Y quizás ustedes ahora se están recordando de las cosas que le decían de niño y están heridos todavía. El castigo, el chantaje y las amenazas, los hijos no reciben amor. La injusticia, ahí viene otra. Las madres y los padres autoritarios, ahí dicen, eran muy duros y fríos conmigo. Las madres y los padres autoritarios son aquellos que para imponer sus normas se valen fundamentalmente de 3 herramientas: el castigo, el chantaje y la amenaza, y los hijos no reciben amor. El otro es traición, no cumplieron aquello que me prometieron. La Biblia nos enseña a nosotros que cuando prometemos debemos cumplir. ¿Es verdad o no es verdad? Si no cumplimos, nos sentimos traicionados. Por ejemplo, yo le prometo a usted, supongamos traerle un libro, un ejemplo, pero no se lo traigo. Usted se va a sentir traicionado por mí, porque le prometí algo que yo no lo cumplí. Y se va a hacer una idea mía que no era la que usted ya tenía. ¿Se dan cuenta? Sencillo, fácil. A veces creemos que vivimos así y que todo está bien, y no está todo bien. Abandono. Abandono, ahí dice padres ausentes emocional y físicamente. No interesarnos en las necesidades emocionales o no estar físicamente presente. Esto genera una sensación de desamparo y de soledad. Las personas con un espíritu de abandono constantemente batallan llenos de inseguridad debido a que la seguridad se origina desde pequeños en una estrecha relación con los padres. Una maestra de primer grado pasó una hoja en blanco a todos los alumnos de la clase y le pidió que escribieran la palabra amor. Al recoger las hojas, se dio cuenta de que Cindy, una de las niñas que estaba ahí, espero que usted no se llame Cindy porque no lo estoy diciendo por usted, una de las alumnas no había escrito nada en la hoja. Entonces la maestra le preguntó, ¿por qué lo había hecho? Cindy se levantó, fue hacia la maestra y le dio un apretado abrazo. La maestra se lo agradeció, estaba sorprendida y le dijo, bueno, mira, está bien que tú me abraces, pero tú sabes que tenías que cumplir con la tarea y tú no has cumplido. Y la niña le contestó, es que en mi casa así nosotros escribimos la palabra amor. Hablando de padres ausentes, mis padres contrajeron matrimonio y al poco tiempo mi padre tuvo que servir como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo 2 años afuera, a los 2 años regresa a la casa, encontró que ya su madre había fallecido, su padre también, sus hermanos estaban dispersos, Italia estaba destruida, no había trabajo, la situación era insostenible. Ellos se alimentaban de lo que ellos mismos sembraban en el huerto, hortalizas, vegetales, y eso era lo que ellos comían. Tuvieron su primer hijo. Falleció en el momento del parto, el primer hijo.
El doctor le dijo a mi mamá, señora, usted ya no va a poder quedar más embarazada. Podría hacerse un tratamiento, pero no le aseguro de que usted pueda llegar a tener un hijo. Entonces mi mamá, ustedes saben que en los pueblos, yo no sé si en su país, me imagino que también, hay un santo que es protector. El santo protector del pueblo donde yo nací es San Antonio. Entonces mi mamá le hizo una promesa a San Antonio, escuchen, de que si era una niña o un niño, desde que caminara hasta que cumpliera el primer año, por un año la iba a vestir de San Antonio. Ahí estoy yo, vestida de San Antonio. No tengo foto del cuerpo entero, pero ustedes pueden ver aquí, a ver, ustedes pueden ver ahí una túnica que yo tengo. ¿Por qué? Porque por un año mi vestimenta era una túnica marrón con un lazo blanco. A los 4 meses de edad, empezamos de nuevo, ahí. A los 4 meses, como Italia ya les dije que estaba destruida, no había avance, cuando yo tuve 4 meses de edad, mi padre decide viajar a Argentina porque tenía a su hermano mayor que ya vivía con su familia ahí, para ver si él podía cambiar su estilo de vida, mejorar su estilo de vida. Mi padre viaja a Argentina, claro, empieza a trabajar, tiene que reunir dinero para pagar las deudas que había dejado en Italia, más para comprarnos el pasaje para mi mamá y para mí. En aquel entonces se viajaba en barco. El barco tardó 1 mes en llegar a Argentina, de Italia a Argentina. Yo ya tenía 2 años. Todo ese tiempo, de 4 meses a 2 años, yo no conocía a mi padre. ¿Fue por bien irse mi padre a Argentina? Sí, porque quería mejorar la situación. ¿Se olvidó de nosotras? No, porque en aquel entonces muchos viajaban a Argentina y formaban otra familia y se olvidaban de la familia que tenían en Italia. Pero mi padre no hizo eso. Fue por bien, por nosotros, pero yo por 2 años no conocí a mi padre. Cuando mi padre nos vino a buscar al puerto, no al aeropuerto, al puerto, porque veníamos en barco, él me trajo muñecas, chocolates, él quería comprar el cariño que no me había podido dar, porque estaba en Argentina. ¿Qué van a creer ustedes? Había entrado en mí un espíritu de abandono. Yo iba con mis tíos que no los conocía, pero con mi padre no quería ir. Era algo que lloraba y lloraba. Mi mamá me dijo que fue un tiempo horrible y fue largo el tiempo que yo me adapté a mi padre. ¿Por qué? Porque él no estuvo presente los 2 primeros años de mi vida. Y yo conozco muchas personas que han venido a este país a trabajar, y gloria a Dios por eso, y les bendigo por eso, para mandar dinero a su país para que sus hijos no pasen hambre. Pero déjeme decirle, mis hermanos, que usted puede mandarle mucho dinero, pero su hijo lo que necesita es que usted esté físicamente ahí, o si no, un espíritu de abandono empieza a tomar lugar, como pasó en mi vida también. Las estadísticas muestran, aparte del espíritu de abandono, cuando tomamos las clases de sanidad interior, nosotros por primera vez, yo tuve que romper todo derecho legal con ese espíritu. Ya les voy a hablar qué es el derecho legal en otras clases. Pero también tuve que romper todo derecho legal que mi madre le había dado a San Antonio para que tomara lugar en mi vida vistiéndome de él. Porque sabemos que los santos no existen. No existen. Las estadísticas muestran que los niños que sufren porque los padres no se involucran físicamente con ellos, crecen luchando cómo llenar un vacío de amor. El rechazo
habita donde hay vacío de amor. El abandono habita donde hay vacío de amor. Por eso el amor es muy importante. Hermanos, nosotros como iglesia del Señor tenemos que mostrarnos el amor los unos para con los otros. Dios es amor, dice la Escritura. Lamentablemente estas personas con vacío de amor crecen con relaciones enfermas. Un joven de 18 años dijo, mis padres, aunque iban a la iglesia, no eran buenos padres. Se peleaban constantemente, que incomodaban al resto de la familia. Hoy estoy de novia con un joven que me abusa. Mis amigas me dicen que lo deje, pero yo no puedo. ¿Por qué? ¿Saben por qué sucede esto? Porque ella buscaba llenar un vacío existente. Ese vacío que no pudo llenar en la casa de sus padres. Otros jóvenes tratan de tirarse en los brazos del primero que llegue a su vida, tratando de llenar ese vacío de amor. Mire, mi hermano, si usted tiene una hija mujer, para esa hija usted es su primer novio. Llega Valentine, regale flores. Llega su cumpleaños, regálele flores. Muéstrele el amor para que esa chica crezca con un amor significativo, porque su papá es su primer novio. Tanto el rechazo como el abandono toma lugar en nuestras vidas por un gran vacío de amor. Estadísticas dicen que los padres que se involucran en la vida de sus hijos tienen 98%, escucho el porcentaje porque es altísimo, de terminar los estudios universitarios. Miren lo que hace el amor. Tremendo. Cómo puede romper barreras. Niños que fueron abusados culpan a sus padres por haberlos dejado en ese hogar con determinada persona. No culpan al abusador, porque el niño dice, mi mamá y mi papá eran mis líderes, ellos tenían que haberme cuidado. Y a veces, hermano, y yo lo digo con respeto y con amor, por favor, no me malentiendan. Muchas veces nosotros permitimos que vengan nuestros familiares a vivir a casa, nuestro compadre a vivir a casa, y después nos llevamos la tremenda sorpresa de que son abusadores de nuestros hijos. Cuidado, cuidado con las decisiones que nosotros tomamos. Nuestros hijos están en primer lugar, tenemos que cuidarlos. Otro joven dijo, mi papá nunca ha visto por nuestras necesidades. Mi mamá siempre ha tenido que suplirlo todo en la casa. Yo odio a mi padre. Si ella no sana del odio y rencor en su vida, termina teniendo relaciones tóxicas en el futuro. Terminará hiriendo a los que se acerquen a ella. Cuando alguien le ama, lo mirará a través del odio. En vez de acercarlo, lo va a alejar. ¿Qué efectos tiene en la adultez la herida de abandono? El abandono es una herida emocional profunda que puede tener una amplia gama de efectos en la adultez. Y como cualquier otro espíritu, el abandono tiene sus aliados. Quizás usted no me entienda qué quiero decir con aliados, se lo voy a explicar un poquitito mejor. Aliados es que otros espíritus se unen para alcanzar el mismo propósito. Y vamos a ver los aliados para que usted pueda entender. Descubramos algunos aliados del espíritu de abandono. Miedo al abandono. Ese es un aliado, el miedo. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos dice, porque Dios no nos ha dado espíritu, ahí está, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que el temor no viene de Dios. ¿De quién viene? Del reino de las tinieblas. Las personas con este espíritu de abandono a menudo experimentan un miedo profundo a ser abandonadas o rechazadas en sus relaciones. Cuando teníamos el programa de radio hace muchos años atrás, me llamó una persona por teléfono y me dijo,
ayúdeme a orar, porque yo oré, pero el Señor contestó mi oración a medias. Le dije, ¿perdón? Explíqueme un poquito más esto de que le contestó su oración a media, porque el Dios que yo conozco, cuando contesta, contesta completo, no a media. Me dijo, bueno, mi esposo nos abandonó a mí y a mis hijos. Oré para que regresara y él regresó y lo que temía sucedió, se volvió a ir. Por eso le digo que Dios contestó mi oración a medias. Mientras ella me hablaba, el Espíritu Santo me iba mostrando el panorama de su situación. Le dije, permíteme hacerle una pregunta. Si usted quiere me la contesta y si no quiere está bien. Le pregunté, ¿usted está casada con ese hombre? ¿Qué creen que me respondió? No. Entonces le dije, disculpe, ese hombre no es su esposo. Usted no está casada ni por la ley de la tierra ni por la ley del cielo. Ese hombre es solamente el padre de sus hijos. Dios no lo regresa, amada hermana. ¿Y saben por qué? Porque Él la ama tanto, tanto, que no quiere que usted continúe pecando. Quizás usted esté pensando, wow, qué dura fue su respuesta. ¿Usted conoce el refrán que dice, los amigos se hieren con la verdad, pero no se destruyen con la mentira? El Señor nos habla con la verdad, ¿no? No le hagamos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice para quedar bien con la persona, porque Dios va a demandar de nosotros lo que hemos hablado, lo que hemos enseñado, lo que hemos dicho. Y yo no quiero pagar por la sangre de ustedes. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Escuche bien porque esto es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Esa palabra redarguir no la usamos mucho en nuestro vocabulario diario. Por eso se la voy a explicar y lo va a entender mejor. Redarguir significa amonestar con el propósito de mostrar un error o pecado. ¿Me entendió? Y guiar a la persona al arrepentimiento. Entonces, ¿fue dura mi respuesta? ¿Fue dura mi respuesta? Después dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso tenemos la bendita palabra de Dios, la carta del amado que fue dada a nuestras manos para que la meditemos y la pongamos en práctica. Para redarguir, la Biblia nos muestra nuestro pecado para corrección y nos dice lo que debemos de hacer. Una vez dicha la verdad, si la persona quiere seguir con ese estilo de vida, nadie lo va a obligar, ni Jesucristo la va a obligar, porque nos dio el libre albedrío, o sea, la libertad de tomar decisiones y de escoger. Por eso tenemos materia gris, inteligencia aquí, para poder escoger. Si ya esa persona quiere seguir en ese estilo de vida, no es nuestra responsabilidad. Cualquier pecado es como una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito nos dice, compre ahora, pague después. El pecado es igual, peque ahora y pague después, haga como quiera, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito. ¿Qué quiere decir lícito? Todo me es permitido. Todo. No hay nada que yo no pueda hacer o decidir. Todo me es permitido, pero, ahí hay un pero, hay una condición. Y ahí tenemos que prestarle atención. No todo conviene. Todo me es lícito, todo me está permitido, pero no todo me edifica. Si yo voy al doctor y el doctor me dice, usted tiene problema de hígado, usted no puede comer esto, y yo quiero seguir comiendo, ¿qué creen ustedes que me va a pasar?
me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. No me conviene comer esto y esto porque me voy a poner más grave todavía. Sencillo. Hoy en día está de moda vivir en pareja. Yo no conozco a nadie y le doy gracias a Dios que no les conozco porque hablo con libertad. Está de moda vivir en pareja, o sea, sin casarse. Y Dios no aprueba este tipo de relación. ¿Voy a ser más clara? Ya les expliqué que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hablar con la verdad. Y yo voy a hablar con la verdad. La Biblia llama a esa relación fornicación. Definición de fornicación, porque es una palabra que a lo mejor no la entendemos muy bien. Miren ustedes, se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, 18, lo vamos a hablar después, pero dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Si buscan convivencia evitando el matrimonio, se condenan a sí mismos. Fornicación, relación sexual voluntaria entre personas que no están casadas entre sí. ¿Más claro? ¿Está claro o no está claro? La decisión es de cada uno. Escuchemos el consejo de manual de instrucciones. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Hermanos, a Cristo le costó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Derramó su sangre por cada uno de nosotros. Él pagó por nuestra redención, hermanos. ¿No creen ustedes que en agradecimiento nos toca obedecer su santa palabra? Pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si esta es la condición de alguien, de los que están en las redes, observando o aquí mismo en presencia, con mucho amor le digo, arregle la situación. Si no están seguros de casarse todavía, sepárense hasta que decidan casarse. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si decimos amar a Dios, seamos obedientes a su palabra. Lo que en esta carta está escrito es para nuestro bien. Si uno no llena su mente con la palabra de Dios, el enemigo la llenará de estrés, de ansiedad, de negatividad y de tentación. Ahí está. Estamos hablando del miedo al abandono. Este miedo puede llevar a comportamientos como la dependencia excesiva. Puede ser dependencia del esposo, dependencia de los hijos, dependencia de las amistades, dependencia de familiares. Estas personas que son dependientes se enfocan demasiado en el miedo a ser abandonados. Tienen dificultad por tomar decisiones sin el apoyo de otros. O evitan comprometerse y prefieren no comprometerse con nadie ni con nada. Otro espíritu aliado es la baja autoestima. El espíritu de abandono suele minar la autoestima de una persona llevándola a sentir que no es lo suficiente digna de amor y de atención. Las personas con este espíritu buscan constantemente la validación externa, aprobación externa para compensar su falta de autoestima. Esto puede manifestarse a través de comportamientos como el perfeccionismo. Siempre buscan la aprobación de otras personas porque eso les hace sentir bien.
Estas personas con bajo autoestima tienen dificultad para establecer límites. Las personas con el espíritu de abandono pueden tener dificultades para establecer límites saludables en sus relaciones. ¿Cómo establecer los límites saludables en las relaciones? Cuando usted diga sí, es sí. Y cuando no puede, diga no. No prometa lo que no va a cumplir. Si no puede, diga no. Con confianza, con sinceridad y acepte también que los demás le digan a usted no. Separe sus necesidades, pensamientos, sentimientos y deseos de las demás personas. Todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes, todos atravesamos por problemas diferentes, somos todos diferentes. Reconozca sus límites y necesidades, son diferentes también a las de los demás. Además, tenemos nosotros que permitir que otros nos digan no a nosotros también, porque no van a poder, así como nosotros lo hacemos, otros también lo pueden hacer con nosotros, ¿verdad? Otro espíritu aliado al abandono, ansiedad y depresión. Los efectos emocionales del espíritu de abandono pueden incluir ansiedad y depresión. Las personas pueden experimentar preocupación constante, que los demás lo dejarán o lo van a rechazar. ¿Y saben qué hacen muchas personas? Porque yo lo he visto. Compran la aceptación entregando regalos a las personas. Le entregan un regalo para ser aceptado. Lo que contribuye a la ansiedad y la baja autoestima, por su parte, puede desencadenar a depresión. Otro espíritu aliado al abandono, patrones de relaciones tóxicas. El espíritu de abandono puede llevar a patrones de relaciones poco saludables, como la elección de parejas que repiten el abandono emocional o la dependencia emocional. Dificultad para confiar en los demás. El espíritu de abandono a menudo conlleva una desconfianza hacia los demás. Las personas con esta herida emocional pueden tener dificultades para confiar plenamente en otros, lo que dificulta la formación de relaciones sólidas. Estos no solo son los efectos comunes de la herida del abandono en la adultez. ¿Cuál es la máscara de la herida del abandono? Porque hay máscaras. Vuelvo a repetir, el espíritu de abandono, como cualquier otro espíritu, tiene sus aliados. Cuando una persona experimenta la herida de abandono o el espíritu de abandono, es común que desarrolle máscaras emocionales. Otro espíritu aliado al abandono, la máscara del aislamiento. Algunas personas con esta herida, con este espíritu de abandono, pueden desarrollar una máscara de independencia extrema. Pueden evitar formar relaciones profundas o depender de otros, ya que el aislamiento se convierte en una estrategia para evitar heridas nuevamente. Otro aliado al espíritu de abandono es la máscara de autosuficiencia. Las personas con esta máscara pueden esforzarse en exceso para demostrar que no necesitan ayuda de nadie, que son autosuficientes. Pueden sentir que deben ser autosuficientes en todas las áreas de su vida y les cuesta pedir ayuda o mostrar vulnerabilidad. Otro espíritu, otro aliado al abandono es la máscara del cuidador excesivo. Algunas personas con este espíritu se convierten en cuidadores extremos. Pueden preocuparse en extremo por las necesidades de los demás a expensa de sus propias necesidades. Y esto puede ser una forma de evitar sentir su propia herida. Otro espíritu aliado al abandono es la máscara del perfeccionismo. El perfeccionismo es otra máscara común de esa herida
o de ese espíritu. Aquellas personas que la utilizan pueden esforzarse en exceso por lograr un nivel alto de éxito en sus vidas, buscando validación constante a través de los logros. Las personas que tienen este espíritu al abandono se esfuerzan e intentan constantemente alcanzar el amor a través de los logros. Yo conozco una persona que su padre, cuando ella era pequeña, que vivía con sus padres, y iba a la escuela, estudiaba en la escuela, después fue teenager y seguía estudiando. Cada vez que ella le traía las notas a sus padres le decía estas palabras: está bien, pero podías haberlo hecho mejor. Está bien, pero podías haberlo hecho mejor. Para el padre nunca era suficiente lo que hacía. Entonces ella creció con este espíritu de perfeccionismo, a tal punto que ya casada con hijos grandes, ella tenía un empleo en una escuela y era secretaria en la oficina de la escuela. Era tal su perfeccionismo que si escribía, por ejemplo, a máquina y cometía un error, o en la computadora, no a máquina, porque en aquel entonces no había computadora, y cometía un error, agarraba el papel, lo arrugaba todo y lo tiraba a la basura. Pero no podía seguir escribiendo hasta que ella no agarrara ese papel del bote de la basura y lo tirara. Cuando veía que ese bote estaba vacío, recién podía continuar a hacer su trabajo. Hasta el punto. Cuando nos invitaba a comer, íbamos a la casa, usted podía comer en el piso, porque ese piso tenía un brillo tremendo. Nos servía la comida. Todavía no habíamos terminado de comer y ya sacaba el vacuum para limpiar. No nos decía que no fuéramos, pero ya sacaba el vacuum para limpiar. Usted iba al pantry de ella y se quedaba asombrada, porque las cajas de cereales eran soldados. El más alto, el más bajo, el más bajo, el más bajo. Ni atrás ni adelante. Todos bien derechitos tenían que estar. La media que le guardaba a su esposo en el cajón tenían que estar todas bien alineadas. Cuando su esposo agarraba un par de medias, tenía que usar los dedos, estos dos dedos, como una pinza y agarrar las medias así, porque no podía mover el otro par de medias que estaba al lado. Iba al retiro, volvía del retiro y no podía contarle a su esposo lo que había presenciado y había vivido en el retiro. Primero tenía que desocupar la valija, lavar la ropa, acomodar todo y después recién se sentaba a contarle a su esposo lo que había vivido en el retiro. Y todo eso comenzó desde niña cuando su padre le decía: lo hiciste bien, pero lo podías hacer mejor. Lo podías hacer mejor. Entonces en ella creció que si no lo hace mejor, no tenía valor. ¿Se dan cuenta cómo afectan las cosas en nuestra niñez? Que después viene a desarrollarse y las vivimos cuando somos adultos. Otro espíritu aliado, máscara de apariencia feliz. ¿Cuántas personas aparentan ser felices? Especialmente aquí en la iglesia, ¿eh? Seamos sinceros. Porque estamos aquí y tenemos que ser sinceros, ¿verdad? El Señor está presente de todas maneras, igual nos conoce, así que... Entra un hermano, miren lo que hacen muchos. Porque yo lo he vivido, no aquí, ¿eh? Acuérdense que nosotros fuimos pastores por como 35 años, así que tenemos experiencia pastoral. No estamos hablando por ustedes. Miren, ¿qué hacían los hermanos? Venían peleados en la casa, el matrimonio. Pero estacionaban en la iglesia y ponían cara de iglesia. Bajaban y entonces sonrientes. Venían peleados, pero sonrientes, cara feliz. Sonriente. Y cuando Lugier le preguntaba: bendiciones, hermano, ¿cómo está? ¡Oh, súper bendecido! Súper bendecidos y venían peleados. Apariencia. ¿Se dan cuenta? Súper bendecidos. Estas máscaras actúan como mecanismo de defensa que ocultan la herida profunda del abandono. Si bien pueden proporcionar protección temporal,
a menudo impiden que las personas se conecten genuinamente con otros y sanen esa herida emocional. Las personas con el espíritu de abandono constantemente intentan minimizar la soledad y la falta de autovalidación, trabajando constantemente y yendo de una relación a otra. Reconocer estas máscaras es un paso importante en el proceso de sanidad. Es sumamente importante grabar en nuestra mente y en nuestro corazón: con el Señor no hay abandono, hay adopción. Deuteronomios capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa palabra es para ti. Recíbela, tómala, atesórala en tu mente y en tu corazón. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero detenerme un momentito aquí, porque sé que muchas personas se confunden cuando uno les pregunta: ¿tú eres hijo de Dios? Y todos contestan sí. Toda la humanidad, escuche bien, los que no vienen a la iglesia, los que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, son creación de Dios. Todos, formados con la mano de Dios. Pero hay una gran diferencia en ser creación de Dios y en ser hijo de Dios. Todos fuimos creación en su momento, hasta que un día tomamos la decisión de cambiar de ser creación a pasar a ser hijo de Dios. El versículo lo explica bien claro. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos aquellos que dijeron: amén, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Ya solamente no eres mi Salvador, eres mi Señor también. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, no en Mahoma, no, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Escuche bien, hermano. Escuche, analice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. ¿Sabe qué significa Abba Padre? Significa papito. Eso es lo que significa Abba Padre. No importa lo que tú hayas vivido, los dolores conscientes o inconscientes, lo entiendas o no lo entiendas, Dios estuvo presente en tu vida más de lo que tú te imaginas. Desde que eras un embrión en el vientre de tu madre, el Señor ya había puesto sus ojos sobre cada uno de nosotros. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Usted los contó alguna vez? ¿Sabe cuántos tiene? ¿Verdad que no? Yo no los puedo ni contar, ni sé cuántos tengo. Sin embargo, el Señor sí lo sabe. El Señor sabe cómo nos llamamos. Él ya sabía cómo nos íbamos a llamar. El Señor sabe todo de nosotros. Por eso cuando nos acercamos a Él, nos tenemos que desnudar espiritualmente delante de su presencia, porque Él es nuestro papito, Abba Padre. Él nos va a entender. Y mire, yo puedo patalear, yo puedo llorar, yo me puedo quejar, le puedo decir: Señor, no te entiendo. ¿Cuántas veces yo le dije al Señor: Señor, yo no entiendo tu amor, no lo entiendo? Y es la verdad, no lo entiendo. Porque yo ya hubiese exterminado a la humanidad.
Y denle gracias a Dios que yo no soy Dios. Sin embargo, el Señor, con su gran amor, tiene paciencia y espera que todos se arrepientan. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Solo cuando una persona es sanada del abandono paterno a través del amor de Dios, porque eso puede suceder, es que este espíritu de orfandad es quebrantado. Tienes que recibir el amor de Dios. Si no lo entiendes, acéptalo, créelo, recíbelo. El Señor está para abrazarte, para amarte, para perdonarte, para instruirte, para ayudarte, para levantarte. El Señor está para todas esas cosas y mucho más todavía. La única forma de quebrantar ese espíritu de orfandad es que las personas sean llenas de amor. Por tal motivo, hermanos, tan importante abrazar. Saben que cuando ministramos aquí, a veces ni necesitamos orar ni decir palabras. Si solamente con un fuerte abrazo la persona se quebranta y empieza a llorar, porque no sabemos en qué condiciones vino y necesita ser amada, necesita reconocer que hay alguien que está a su lado, que le ama, y ese abrazo no es de parte nuestra, ese abrazo viene de parte de Dios para sanar su alma. El enemigo sabe todo el potencial que el Olán, Dios eterno, puso dentro de ustedes y de mí. Pero ¿sabe qué? Él lo quiere encubrir con miedos, con timidez, con amargura, bajo autoestima, haciendo que no veamos la poderosa persona que está dentro de nosotros. Dentro de la huérfana Esther había una guerrera. Dentro del miedoso Gedeón había un general. Dentro del niñito tímido Jeremías había un profeta a las naciones. Dentro de un hombre o una mujer que está escuchando la voz de Dios en estos momentos, que cree tener limitaciones, permítame decirle que hay victorias que le esperan por ser alcanzadas. ¿Listos para hacer la oración de renuncias? Recuerden, esto no es un amuleto mágico, no lo es. Cada vez que el espíritu de abandono quiera gritar a nuestras vidas, necesitamos repetir, escrito está, nuestro Padre Celestial nunca nos abandonará. Y saben que el enemigo tiene diferentes planes. Él empieza con el plan A y termina con la Z, es incansable. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpiente. Y tenemos que ganarle la batalla. Si Él tiene planes, nosotros también tenemos planes. Y el Señor Jesús reprendía al enemigo diciendo, escrito está. Pero para decir escrito está, tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que memorizarla. Oración de renuncia. Muy bien, si gusta ponerse de pie, porque después para pasar y ser ministrado, recuerden, ya esto ya lo saben cómo hacerlo, ¿verdad? Ponemos nuestros nombres y decimos, yo, Elena, confieso que le di lugar al espíritu de abandono en mi vida. Hoy decido por mi propia voluntad perdonar a todas las personas que me han herido. Yo, Elena, me arrepiento por haber permitido que el espíritu de abandono dominara todo mi ser y le pido perdón al Padre Celestial. Si los salmistas quieren pasar mientras tanto, se van preparando. Gracias. Próximo. Yo, Elena, ordeno y destruyo todo derecho legal que le di al espíritu de abandono en el poderoso nombre de Jesús y por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, ya no tiene cabida en mi vida. Lo tengo que creer, no lo tengo solo que repetir, ¿eh? Yo, Elena, decido por voluntad propia destruir el espíritu de abandono, recibo la promesa de la palabra de Dios, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, de acuerdo a Salmos capítulo 94, versículo 14. Muy bien, acá están para que usted los lleve. Hermanos, esto ustedes
se lo llevaron, lo tienen que guardar, no lo tiren a la basura. Porque cuando aparece uno de los espíritus que ya se les dio, usted agarra la hojita, si ya no se lo aprendió de memoria, y entonces lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mientras los hermanos se van preparando, ¿verdad?, para ministrar, ustedes pueden ir pasando y así recibir la administración. Y recuerden que ustedes mismos, cuando pasan aquí al frente, tienen que decir: yo renuncio y corto todo derecho legal con el espíritu de abandono. Y nosotros nos ponemos de acuerdo con ustedes para ser ministrados. Los pastores, mi esposo, los hermanos que están preparados para ministrar. Gloria a Dios. Si usted ha sentido abandono en su vida, pase para acá y rechace todo espíritu de abandono y reciba el amor y la aceptación de Dios en su vida. Este es un momento poderoso, un momento en el que Dios, usted permite que Él trabaje en su vida. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante
todo el abandono que ella ha sufrido en Gracias por aceptarnos. Gracias por recibirnos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias porque tú nunca nos has abandonado, Señor. Y aunque nos sintamos que no, aunque nos sintamos que no somos dignos, tú todavía nos abrazas, tú todavía nos aceptas, tú todavía trabajas en nuestras vidas, en nuestros corazones, tú todavía vienes y nos libras, nos proteges. Llegamos ante ti con un corazón sincero, libres, a decirte que tú eres nuestro